Bienvenidos hermanos y hermanas a la séptima semana del curso de Formación Espiritual. Esta semana es bien interesante porque nos estamos acercando ya al final del curso, nos quedan solo 2 semanas, incluyendo esta, y hemos venido hablando acerca de la teología de la formación espiritual, acerca de las bases bíblicas de la formación espiritual. Muchas cosas hemos aprendido a nivel teórico, pero la pregunta que quizá ustedes tienen y que yo tengo es: ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Quizá en una clase, en un seminario, en alguna institución educativa, todo lo que hemos aprendido puede ser válido, pero ¿cómo aplicamos eso cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando nos vemos frente a frente y sabemos que somos simplemente personas, seres humanos que necesitan ayuda? En esta semana vamos a hablar acerca de estrategias de desarrollo espiritual. Ese es el tema de la última unidad del curso. Sin embargo, lo que quisiera aclarar es que mi idea no es darles a ustedes una respuesta definitiva, cómo llegar a ser más espirituales. No creo que eso se pueda hacer, la verdad. No creo que tenga sentido darles una fórmula mágica para que cada uno de ustedes pueda ser más espirituales. Más bien creo que la espiritualidad, lo he venido diciendo a través de las semanas, la espiritualidad tiene que ver con conocerse a uno mismo, con entender nuestro rol como seres humanos y saber qué es lo que podemos hacer. Así que en primer lugar quisiera hablar de eso, quisiera hablar de la importancia de conocerse a uno mismo. En el mundo hay 7.000 millones de personas, más o menos son las estadísticas hasta ahora, 7.000 millones de personas con distintas características, con distintos talentos, con distintas habilidades, y usted es una de esas personas. Ahora, lo interesante es que sus habilidades, sus talentos y su espiritualidad también son únicos. Usted es diferente a la persona que tiene a su lado, usted es diferente a sus miembros de su familia, usted es diferente a sus amigos, usted es diferente a las personas que le rodean. Aunque usted comparta una cultura común, aunque hable un idioma común con otras personas, usted sigue siendo distinto, y esto es bien interesante. En Romanos capítulo 12, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Esta imagen del cuerpo de Cristo es algo que ustedes seguro conocen ya desde antes, es una imagen de la iglesia muy familiar. Pero ¿qué quiere decir esto cuando lo tomamos al nivel de formación espiritual? Quiere decir que todos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero no todos practicamos la formación espiritual en la misma manera. Por ejemplo, para algunos de ustedes, la manera tradicional de ser más espiritual ha sido levantarse temprano y orar. El que más ora y el que más temprano se levanta es el más espiritual. Pero ¿qué tal si yo le digo que hay personas que pueden ser espirituales sin hacer estas cosas? Sin levantarse temprano, quizás sin orar en la misma manera audible en la que usted es acostumbrado. ¿Qué tal que le diga que hay personas que pueden orar en su pensamiento? Que hay personas que pueden orar al mediodía, que hay personas que pueden ser más espirituales al orar antes de ir a dormir. La comunión con Dios, la relación con Dios es algo que es diverso, que es dinámico, es algo que no se puede limitar a una sola cosa. Y por eso la imagen que vemos aquí en Romanos 12 es la imagen de miembros distintos. Tengo aquí 2 muñecos, que usted puede ver, son muy parecidos, ¿cierto? Ambos de ellos son monos o micos, o no sé cómo le quiera llamar usted, son peluches, pero uno de ellos es pequeño, el otro de ellos es grande. La pregunta sería: ¿cuál es más mono? ¿Cuál es más primate? ¿Este o este? Yo creo que ambos son. El hecho de que seamos distintos, el hecho de que seamos diferentes, no quiere decir que perdamos identidad. ¿A qué voy con esto? Quiero decir que cada uno de nosotros somos primeramente cristianos, primeramente creyentes, y todos tenemos el deseo de llegar a ser a la imagen del Hijo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Usted necesita conocerse, usted necesita entender qué es eso que le apasiona, cuál es su personalidad. En esta semana va a encontrar un test de personalidad en la plataforma virtual, y quiero que lo haga conscientemente. Quiero que usted pueda llegar a decir: oh, este soy yo, estas son mis habilidades, estos son mis talentos, estas son las fortalezas que tengo, pero también estas son las debilidades que tengo, porque todo eso va al final del día a decir cómo usted puede llegar a ser más espiritual. Esa es la pregunta del millón, yo diría. ¿Cómo puede usted practicar la espiritualidad en su vida diaria? La pregunta realmente se desemboca en esta cuestión:
¿Será que usted tiene que esforzarse en cambiar para llegar a ser más espiritual? Y si esto es verdad, ¿cuál debe ser el cambio? ¿Es un cambio de personalidad? ¿O es un cambio de hábitos y costumbres? ¿O es un cambio de cosmovisión? En mi concepto, el cambio primordial que todos necesitamos es un cambio de cosmovisión. Es un cambio teológico en el cual podemos entender que nosotros somos criaturas de Dios y como criaturas de Dios necesitamos adorar a Dios en todo lo que tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 16 al 18. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para mí este pasaje es uno de los más hermosos del Nuevo Testamento. Poder entender que Cristo nos ha reconciliado consigo mismo, pero que también nos ha dado la autoridad y el deber de ser ministros del ministerio de la reconciliación. Usted y yo tenemos la responsabilidad como cristianos, como creyentes, de ir al mundo y anunciar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo puede cambiar vidas, que puede romper cadenas. ¿Cómo va a hacer esto? Usted necesita ser espiritual. Usted necesita formarse espiritualmente día a día. Usted necesita entender qué es el liderazgo. Más allá de lo que vemos día a día en la televisión, más allá de lo que se nos dice en las iglesias, especialmente en Latinoamérica tenemos un concepto de que los líderes son los ungidos. Ellos tienen el Espíritu Santo y son ellos quienes nos dan el Espíritu. Pero los demás son simplemente personas normales que atienden a la iglesia. Yo creo que esto está profundamente errado. De acuerdo a la Biblia, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crecer en ese Espíritu. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser influencia, de ser usado de una manera poderosa por Dios, en una manera especial y distinta. Yo quiero, hermano y hermana, que usted se pueda desafiar en esta semana, mientras nos acercamos al final del curso, a poder decirle al Señor: Señor, yo quiero entender cómo estos talentos, cómo esta personalidad que me diste puede ser más efectiva para poder alcanzar esas personas para ti. ¿Cómo puedo yo ser un ministro de reconciliación? ¿Cómo puedo yo ser aquel reflejo de espiritualidad, de la obra maravillosa que has hecho en mi corazón, para que otros también puedan experimentarla? Yo creo que ese es el desafío realmente de la formación espiritual. Si en algún momento usted llega a tomarse el desafío de formación espiritual como algo que le va a alejar de su ciudad, que le va a alejar de sus relaciones, que le va a separar de las personas que le aman, yo creo que usted está tomando el camino equivocado. Pero si usted decide ser espiritual, yendo hacia Dios, encontrándose con Él y dejando que todo lo que usted recibe de Dios sea reflejado en otros, yo creo que esto es espiritualidad, esto es liderazgo espiritual, esto es conocimiento de sí mismo. Y eso es algo que puede tener un impacto profundo, no solo en la vida de las personas que le rodean en su iglesia, sino en la iglesia como tal, en el mundo, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia que traspasa barreras geográficas, la iglesia que nos lleva a ser más a la imagen del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que usted y yo somos parte de esta iglesia. En esta semana no tiene muchas tareas, pero le quiero invitar a que las pocas tareas y lecturas que tiene las haga a conciencia y permita que Dios le hable. Señor, ¿cómo puedes usarme? ¿Cómo puedes usar esta vida tan frágil, quizá esta vida tan llena de obstáculos, esta vida con baja autoestima? ¿Cómo puedes usarla, Señor, para tu gloria? ¿Cómo puedes usarla para tu gloria? Ese es el desafío que les quiero dejar, hermanos y hermanas, y nos vemos la próxima semana ya para el final del curso. Espero que este tiempo esté siendo de su agrado y ante todo espero que usted esté desarrollando bases firmes que le van a llevar a ser mejor cada día en Cristo y para su gloria también. En el nombre de Jesús yo deseo esto para usted y me despido desde acá desde Filipinas. Mi nombre es Anderson Godoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.